Jazz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, ya está aquí Yasnaya con nosotros. Diana se estará por conectar. Jazz, déjame, y aunque no lo teníamos programado o previsto, pues sí me gustaría preguntar un poco tu opinión, tu mirada sobre estos crímenes de guerra que ha cometido ahora Donald Trump y Benjamín Netanyahu en esta guerra que le han lanzado al pueblo y al gobierno de Irán. ¿Cuál es tu valoración, Jazz, de esta terrible situación que se está viviendo ahora allá en Irán y en Medio Oriente? Bueno, pues ya no sé ni qué, ni qué Exacto, decir. Creo exacto. que ha sido Es un año en donde tenemos unos acontecimientos uno tras otro que, no sé, empezamos con todo lo que sucedió en Venezuela. Bueno, ha seguido una serie de acontecimientos. Terminamos con una noticia, empezamos con otra, lo del Mencho. Luego ahora esto que, pues con estas noticias tan terribles de tantas niñas asesinadas en Irán, con las complejidades del caso en Medio Oriente. Y bueno, lo que pienso es cómo esto nos desensibiliza al horror. Creo que llevamos ya muchos años, los últimos años, desensibilizados al horror. Es decir, después de haber visto un genocidio transmitido vía streaming, de ver a niños entre los escombros, pareciera que una noticia eh, como este asesinato de más de 150, si no me equivoco, ahora llevan, porque van a aparecer, los números van subiendo. 175 van. Ya llegaron Sol- hasta 175. Solo de alumnas. Solo de alumnas. Es terrible y además estamos en esta época que por un lado ya ni siquiera la máscara para armar un caso de guerra. Vimos todos los malabares que en el pasado se hicieron para decir que había armas químicas, la lucha con contra el terrorismo, es decir, una serie de entramados legales que eran necesarios para por lo menos disfrazar por qué se estaban haciendo esas acciones. En este caso no hay tal y simplemente lo que vemos es el gran potencial que tiene Israel para utilizar a Estados Unidos como un arma a su antojo. Más allá de las condiciones terribles también provocadas por eso mismo orden mundial de las que hay en Irán, esto es también una contradicción. Pensar en que se ha utilizado mucho la liberación de las mujeres que están en condiciones terribles en esos contextos, pero al parecer la liberación que están ofreciendo es asesinar a estas niñas, ¿no? Teniendo tanta inteligencia, ¿cómo se puede leer que puedan atacar una escuela con esta manera y de esta magnitud? Una de las características que la gran escritora mexicana Cristina Rivera Garza narraba en un libro que creo que sigue siendo muy vigente, llamado Dolerse, es que una de las cosas más terribles de estar expuestos y que esto esté sucediendo es que ante el horror se nos ahoga el grito. Es decir, ya no podemos, no hay palabras que alcancen. El discurso nos parece poco, y ni el análisis de los hechos, ni la descripción, tal vez lo que necesitemos sean unos rituales para poder acercarnos a estos hechos, pero ante esa noticia, sin haber terminado ni siquiera de digerir, de acomodar, me temo que en muchos casos una de las consecuencias es esta desensibilización al dolor. Hace tiempo un profesor hizo un experimento que fue dejar de ver cualquier imagen violenta, incluyendo películas de acción, en el consumo audiovisual que hacía. Después de 6 meses, cada vez que veía algo volvía a ver algo violento, le impactaba muchísimo.
cuáles son las consecuencias y cómo naturalizamos esta violencia, estas noticias, este horror y aparte un horror ya descarnado, ¿no? El uso que hace Benjamín Netanyahu de Donald Trump para obedecer a pues, a sus propios deseos de atacar a quienes considera una amenaza para la estabilidad en Medio Oriente cuando es Israel quien se ha convertido en esa amenaza en una región del mundo tan rica culturalmente, en donde la civilización occidental tuvo su cuna, la aparición de la escritura, etcétera, ¿no? Es la cuna de esa civilización occidental que ahora hace de ese lugar un polvorín en donde nos parece esperable o qué vamos a hacer. La gran pregunta que me surge es qué hacemos, ¿no? Y este sentimiento de impotencia, de no poder hacer mucho o de lo que hagamos no alcanza para parar este horror. Y lamentablemente, tal vez no soy la más, no sé cómo decirlo, la más optimista. Creo que necesitamos organizarnos, sensibilizarnos, porque esto parece que no va a parar. Y de pronto los archivos de Epstein, esto que estabas comentando antes de entrar a esta charla, toman esta relevancia. ¿Cuál es el poder que tiene Israel para tener esta capacidad de hacer que Estados Unidos y Donald Trump hagan lo que ellos decidan? Sí, es todo un tema ese jazz, porque me parece que esta batalla contra la insensibilización, ¿no? Es una de las batallas pues muy fuertes que estaremos enfrentando. Y el caso Epstein, que es otra de las batallas que no pase a segundo término o a segundo plano, porque nos parece que ese es todo un tema también. De hecho, ya tenemos ahí un fragmento del interrogatorio que se realizó, el interrogatorio que se realizó a Bill Clinton, también y revelador y esclarecedor, también la forma en cómo responde Bill Clinton y que uno coincide con el congresista que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, pues hizo todo para forzar a que los Clinton presentaran el testimonio. Y uno entiende eh, y uno entiende que también están en el juego político de querer encubrir al expresidente. Y finalmente las víctimas siguen siendo las víctimas porque tanto el expresidente como el actual presidente tendrían que ser llevados a juicio, pero a Donald Trump siguen sin querer tocarlo. Vamos a entrar ya más allá de que en otro momento podamos seguir conversando contigo y con Diana al respecto. Vamos a entrar ya está Diana Manso con nosotras y con nosotros a quien le damos la más cordial bienvenida. Diana, muy buenos días. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Porque tenía un problema de audio ahí. No, te escuchas perfectísimo, Diana, así que bienvenida. Pues Diana Manso, comentábamos al inicio de la mesa, pues que con la noticia, con la tremenda noticia, pues de que Víctor Suárez Carrera, el procurador agrario nacional, pues ha sido detenido. Diana, por comuneros y comuneras soques de Santa María Chimalapas, y lo mantienen ahí retenido desde el día de ayer, desde las 4 de la tarde, según reportaban ustedes en Istmo Press. Cuéntanos, Diana, ¿qué fue lo que sucedió? Gracias, Ernesto. Para mí es un gusto estar contigo, con las audiencias, saludar a Jazz también. Y bueno, esta es una situación que ya se había adelantado desde la semana pasada. Pobladores de Chimalapa, de Santa María Chimalapas, que se ubica en el istmo de Tehuantepec, ellos habían advertido que estaban molestos tras perder el juicio de nulidad de los ejidos Canán y General Rafael Cal y Mayor, que están asentados en territorio oaxaqueño, que desde hace muchos años conviven pues, con los comuneros, con las comuneras, con los guardianes prácticamente de esta selva,
Y resulta que el pasado 18 de febrero, con 3 votos, bueno, por mayoría de votos, 3 y 2 en contra, el Tribunal Unitario Agrario de Tustepec, pues determinó que no eran para Oaxaca estos territorios, ¿no? Que quedarían para Chiapas, y eso pues molestó mucho a las autoridades agrarias, a las comuneras, comuneros, y ellos señalaron, emitieron en ese entonces un comunicado diciendo que pues iban a actuar, ¿no? Y resulta que ayer, a la llegada del Procurador Agrario Nacional, que muy pocas veces visita el territorio, o sea, a mí se me hizo extraño inclusive que llegara acá, y pues fue retenido alrededor de las 4 de la tarde, minutos antes de las 4 de la tarde, y pues sigue ahí, ¿no? Ya. Uy, se conectó, se congeló. Que Diana, ah, están determinando cuál es la exigencia de las asambleas, que bajen, ya sea algunos ministros de la Suprema Corte o bien la presidenta Claudia Sheinbaum, así dicen ellos, los pobladores. O sea, que no van a soltar a este señor o van a liberarlo si no viene la presidenta, porque dicen que no es posible, que ellos han sido los únicos guardianes, la gente que cuida ahí, y que este tribunal agrario pues haya prácticamente dado el revés a ellos, ¿no? O sea, no es lo que ellos esperaban cuando pues ya tienen años conviviendo con estas personas. Prácticamente las personas se autoascriben como oaxaqueñas y oaxaqueños, como pueblo chima, pueblo zoque, así se reconocen ellos. Y además, ellos señalan que hay un fallo emitido en noviembre del 2021 por la Suprema Corte, donde resolvió justamente este conflicto entre Oaxaca y Chiapas, ¿no? Dando a Oaxaca y a los Chimalapas estos terrenos a su favor, ese territorio. Entonces, ellos dicen que tampoco quieren dialogar con ninguna autoridad estatal, o sea, no van a permitir que el gobernador, el secretario general de gobierno, porque no resuelven, ¿no? Es lo que ellos están alegando, y pues están esperando hasta que alguien del gobierno federal llegue, que sea ellos dicen la presidenta, para justamente resolver y entregarles a este Procurador Agrario Nacional y resolver, y que haya un revés, que el Tribunal Unitario Agrario vuelva nuevamente a sesionar y les devuelva sus 2 territorios, porque no están de acuerdo a que se los quede el estado de Chiapas, cuando pues ni estas personas quieren pertenecer a Chiapas, pues no, la mayoría ha dicho que quiere ser del pueblo Zoque, porque ahí están ahí están los territorios, ¿no? Ahí están los espacios, la gente ya convive, ellos han logrado tener un acuerdo con ellos, pues lo llaman que desde las autoridades de justicia, desde esos tribunales agrarios, hayan concretado que estas tierras pertenecen a Chiapas, ellos lo llaman un despojo de su territorio, ¿no? Entonces, pues ese es el llamado que ellos están haciendo a las autoridades federales, a que lleguen, dialoguen y puedan regresarles estos 2 territorios que les quitaron, o que el tribunal agrario determinó que no eran de este Zoque de Chimalapas. ya, gracias, Diana. Y bueno, pues déjeme sí también comentarle, ¿no? Que nosotros tenemos ahí, conocemos a Víctor Suárez, al procurador agrario, y a nosotros no nos sorprende mucho que vaya a campo. Es un tipo que recorre mucho, que gusta de ir a campo y tener ahí los encuentros directos. Y lamentablemente, pues este caso, Diana, Yasnaya, eh, pues ya tiene larga data. Y pues bueno, estamos hablando pues de una extensión de 2.651 hectáreas. ¿Qué decir de este tipo de situaciones que se presentan, y de esta larga batalla de larga data que tienen con el caso de los Chimalapas, Yasnaya? Uy, como todo
lo que parece ser un conflicto agrario, hay que tener mucho cuidado sobre la narrativa de los conflictos agrarios. Siempre detrás de la palabra conflicto agrario hay una serie de violencias y unas historias que, bueno, es mucho más fácil para el Estado decir, bueno, son pueblos que no se entienden, que se andan peleando por terreno. Sí. Generalmente, por lo menos en Oaxaca, en lo que yo he explorado, más de la mitad de lo que se llama conflictos agrarios están interviniendo actores de otro tipo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que esto, aparte de que la tierra es muy importante para los pueblos indígenas, ha habido una defensa del territorio desde pues que pisaron los colonizadores aquí. Hay que ver, hay muchas capas. Aquí tenemos varias capas. Primero, es importante considerar que los Chimalapas son uno de los pulmones, si no el más importante del país. Yo a veces creo que es como nuestro Amazonas, digamos. Es una selva muy grande y que es también parte del interés. Eh, es parte de un interés de, pues, extraer recursos naturales, madera, etcétera. Entonces, Chimalapas siempre ha estado bajo el acoso de empresas madereras que quieren explotar la selva, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta cómo atrás del gobierno de Chiapas también hay intereses empresariales de explotación. La selva de los Chimalapas ha estado en manos del pueblo zoque durante milenios. Es más, los pueblos mijezoquianos en general tenemos como homeland, o sea, como área de desarrollo desde hace miles de años, 5,000 por lo menos según los vestigios arqueológicos, todo el área del istmo, ¿no? Que va de Golfo a Pacífico. Y dentro de eso, la selva de los Chimalapas ha sido un lugar muy importante y que si podemos disfrutarla, tiene que ver con la manera en la que tratan el pueblo zoque este pulmón, este ecosistema de ríos, de una densidad forestal muy importante. Entonces, bien, hay desde hace tiempo esos intereses y en muchos casos no es que los comuneros de Chimbalapas estén en contra o quieran desalojar a las personas que viven ahí. Sabemos, hay antecedentes, ¿no? De cómo ha habido una convivencia pacífica entre las personas que están ahí, pero se oponen a la explotación de los recursos naturales. Entonces, bueno, siempre ha sido un pueblo muy combativo. Yo creo que el procurador al ir allá sabía que esto podía suceder. Confío claramente que está en buenas condiciones, pero que es necesario plantear y desmenuzar las capas de intereses que hay y la gran presión que hay sobre esta selva, que además está en medio de grandes megaproyectos del sexenio actual, como es el transísmico. Y bueno, con todos no podemos desligar todos los intereses que hay en el istmo en cuanto a megaproyectos de eólicas, despojo de tierras, etcétera, a los que el pueblo de Chimalapas se está resistiendo. Ya, gracias, Jazz. Diana Manso, precisamente, pues esto que en algún momento comentamos, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues ahora estuvieron en Chiapas, en el estado de Chiapas, sesionando ahí, y bueno, pues hubo toda suerte de comentarios, fuertes críticas y felicitaciones y un poco de todo. Este planteamiento que están haciendo las comuneras y los comuneros a propósito de esto, esta iniciativa que tuvieron ahí en la Suprema Corte de Justicia de salir a campo a sesionar, pues no sé qué les parecería a ustedes, pero por ejemplo, casos como si no valdría la pena que se hicieran ejercicios así, precisamente en territorio, para que también pues, los propios ministros y las propias ministras pues se dieran cuenta de estas dimensiones
como las que está colocando también Jazz, que esto que nos decía, aguas, aguas con esos de términos de conflictos agrarios como los manejan comúnmente autoridades. ¿Qué decía al respecto? Pues mira, decirte, por ejemplo, el propio presidente, ¿no? De la Suprema Corte, Hugo Aguilar, él conoce perfectamente el tema de los Chimalapas, porque él era asesor cuando justamente le dieron la última resolución, cuando se defendió pues ese territorio, ¿no? Y él conoce muy bien, por eso justamente el pueblo de los Chimalapas hace un llamado a que se acerque, que visite, que recorre, porque justamente estaba con Adelfo Regino, él era asesor de Adelfo Regino cuando justamente se realizó todo lo que es lo que fue la lucha para que el pueblo Zoque obtuviera la legalidad de sus tierras, obtuviera que todo el proceso que ha tenido, ¿no? Entonces conoce muy bien esta situación y el que vayan, por ejemplo, ¿no? Los funcionarios, pues yo creo que ya se estaban tardando, ¿no? O sea, ellos conocen muy bien de cerca las situaciones que viven los pueblos, o sea, saben de antemano y lo que decían también algunos pobladores soques, o sea, que se acerquen porque no los conocen, ¿no? O sea, los conocen a través del internet, de la televisión que era antes, pero no los conocen de cerca, ¿no? Entonces creo que también eso es importante, ¿no? Que no es que se den los baños de pueblo y esas cosas, no, pero pues puedan tener un acercamiento y un diálogo cercano con la gente, porque los Chimalapas pues son un pueblo de lucha, de defensa, muy aguerridos, ellos conocen muy bien sus derechos, están preparados, o sea, saben muy bien qué defienden, ¿no? Saben muy bien qué quieren y qué no quieren de su territorio, ¿no? Y además también decirles que estas situaciones de conflicto o de o esta narrativa también que se ve, ¿no? De conflicto, pues no es el único que ocurre en el Istmo, ¿no? Apenas también casi cerca de ahí está el tema de San Juan Mazatlán, con otro municipio que es Santo Domingo Petapa, donde ya ha provocado un desplazamiento forzado de personas y 2 personas han sido asesinadas también. Entonces, creo que antes de que este jarrón se llene más, creo que es importante que se acerquen, es importante que lleguen y en el caso de Hugo Aguilar, conoce perfectamente lo que pasa en Chimalapas. O sea, sabe muy bien que este revés que dio el Tribunal Agrario, el Tribunal Unitario Agrario, iba a pasar lo que está ocurriendo ahorita. O sea, sabía muy bien, ¿no? Sabe muy bien a qué se atenía con esas determinaciones que ocurrieron. Entonces, creo que esperando, ¿no? Que se resuelva de la mejor forma, porque desafortunadamente han luchado solos, ¿no? Estos pueblos, ellos han sido guardianes, tú llegas ahí, ellos tienen una estructura comunitaria bastante organizada por medio de personas, quiénes son las cuadrillas que recorren la selva, cada cuánto lo hacen, o sea, conocen muy bien el territorio, ¿no? O sea, se ve la diferencia a los pueblos donde hay mayor, se puede decir, desarrollo, pero ahí, por ejemplo, ellos saben muy bien qué cuidan, qué defienden, cómo lo hacen, contra quiénes lo hacen. O sea, son pueblos sumamente organizados. Por eso también es la respuesta de ellos a este enojo ante esto que, pues, de alguna forma terminó el Tribunal Unitario Agrario, ¿no? Ellos saben, dice, o sea, no es posible que saben eh, cómo vivimos, que hemos defendido solos el territorio y que determinen quitarnos estas dos poblaciones, ¿no? Entonces, esa es la idea y pues ojalá se resuelva lo antes posible, ¿no? Porque ellos lo que quieren, tampoco ya no quieren pelear con Chiapas, ¿no? O sea, ya creo que esto ya va más allá de las comunidades, sino ya es un asunto más jurídico que se pudo prevenir, ¿no? Y que ellos no quieren también tener conflicto con los pueblos que tienen aledaños, ¿no? A su territorio. Pues sí, esta parte cuando, además luego es mal usada por tantos sexenios de conflictos intercomunitarios o intracomunitarios, sin decir quién los está generando, cómo los está generando, cuando hay diferencias entre unos y otros. Ya, sobre este tema de cuando fueron a sesionar
las y los ministros al estado de Chiapas directamente allí en campo. Para casos como este, que son casos de larga data y que se ha extendido y lo que han hecho, lo que estuvieron haciendo las autoridades durante los últimos sexenios es nada más agudizar un conflicto ahí. ¿Cuál es tu valoración de esto que hicieron los ministros y las ministras de salir a sesionar a campo pensando en un caso como este? Si tú crees que eh, ese tipo de ejercicios en casos tan emblemáticos como el de los Chimalapas sería algo útil, que además los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues fueran directamente a conocer y a escuchar a los pueblos y comunidades, o piensas que sería más bien más de lo mismo? ¿Cómo es tu mirada ahí? Bueno, para mí fue muy lamentable ver a una ministra tan corrupta Sí, como Yasmín Esquivel vestida con un traje tan, em, pues, simbólico, importante. Más allá me parece un acto simbólico, ¿no? Que muchas personas tenemos a las instituciones, a las grandes instituciones del Estado mexicano, como algo lejano, algo que nunca vamos a ver, que no sabemos cómo funcionan, son instituciones opacas, ¿no? Mucho del entramado institucional del Estado no es algo que podamos leer. Entiendo que muchas personas no entendieran qué estaban haciendo ahí, cuál es la diferencia entre un juzgado, un tribunal, si es lo mismo o no. Es decir, todo el lenguaje técnico que también oscurece. El hecho de que hayan ido no hace que cambie, digamos, la tradición jurídica de la que abreva un tribunal como ese. Sin embargo, pues tiene su potencia simbólica. Me impresionó como en ciertos comentarios, incluyendo, por ejemplo, el de Carmen Aristegui, decía que era curioso el contraste entre los trajes, la indumentaria tzotzil que vestían los ministros y las camionetas en las que llegaron. Esto me pareció también que dio pie a mucho racismo, como siempre, porque en realidad se ignora que las indumentarias como de este tipo son muy valiosas y muy caras, si vamos a eso. ¿Por qué asumir que habría un contraste entre lo que representa una camioneta que es muy cara y lo valioso que pueden ser estas indumentarias? Entonces, bueno, se generan una serie de prejuicios que también corremos el riesgo de trivializar este tipo de tradiciones textiles y los simbolismos que tienen, ¿no? Mucha gente decía que estaban disfrazados. Recordemos que las indumentarias de los pueblos indígenas no son un disfraz. Hay que ver qué agencia tiene también la comunidad, cuáles son los intereses que se están negociando y qué es lo que se está pidiendo. En este caso sabíamos que lo que iban a sesionar ya estaba, o sea, había un acuerdo, no es un caso complejo como el de Chimalapas. Yo no veo que esto vaya a suceder con Chimalapas. Y como ha dicho Diana Manso, el ministro Hugo Aguilar estuvo directamente implicado en una época en este litigio. Por lo tanto, si llegara a la Suprema Corte, habría que ver cuáles son los caminos legales, tendría que excusarse. Yo creo que es muy probable que la parte de Chiapas pediría que el ministro se excuse, por ejemplo, ¿no? Por su implicación en el pasado. Creo que es más interesante otros movimientos que están sucediendo en la Suprema Corte, más allá de lo simbólico. La incorporación de ciertos abogados que vienen de base social y que están planteando, pues hay caminos, habrá que ver, porque el Estado mexicano es duro de roer, si pueden penetrarlo con ideas y pues todo lo que los cambios que haya que hacer para potenciar el pluralismo jurídico. Es darle seguimiento a ese, me parece mucho más importante que estos actos que quedan en lo simbólico y que si los leemos dentro de un esfuerzo institucional mayor por dar a conocer el funcionamiento de instituciones como la Suprema Corte, pues creo que tendrían un poco más de sentido. Pero tampoco quiero quitarle el poder simbólico, ¿no? Que puede tener una visita como esta, pero creo que está muy lejano de lo que está sucediendo en el caso de los Chimalapas. Gracias, Jazz.
Diana Manso, años atrás, en el sexenio anterior con Andrés Manuel López Obrador, me tocó estar yendo a la mañanera peleando por todo el tema de la represión y violencia que se dio en San Pedro y San Pablo Ayutla, y con eh, en esta disputa o esta situación que tenían con el agua de San Pedro y San Pablo Ayutla, que pues la tenía bajo control autoridades de otro poblado. Me acuerdo que en esas batallas, Diana, y debates o discusiones que a veces tenía con el presidente en la mañanera, eh, me decía él, pues te voy a contactar con el gobernador Alejandro Murat para que te reciba y te explique. Y finalmente cumplió y tuve la reunión con el gobernador Murat. Y el gobernador Murat me dijo en ese entonces, mira, si este caso está en el Tribunal Agrario, si falla a favor de San Pedro y San Pablo Ayutla, si las autoridades fallan en favor de San Pedro y San Pablo Ayutla, yo seré el primero que al siguiente día me encargue de que San Pedro y San Pablo Ayutla vuelvan a tener agua. Y pues falló a favor de San Pedro y San Pablo Ayutla, el fallo a favor de ellos, y nunca cumplieron. Y el argumento que dio tanto el presidente como el gobernador después de que no cumplieron, pues es que no querían generar conflictos intercomunitarios que eran conflictos comunitarios que había entre ambas comunidades. Y entonces vuelvo a colocar este caso del papel que tienen los tribunales agrarios con la realidad que se vive dentro de los poblados. En un balance general, ¿cómo cerrarías pensando en esto que sucedió y que está sucediendo en los Chimalapas y que tienen retenido ahí a Víctor Suárez? Eh, bueno, mira, decirte, ¿no? Siempre las autoridades dicen, no, pues que lo resuelva un tercero, ¿no? O sea, que como que se lavan las manos diciendo ahí va el tercero, ¿no? Para eso está un tribunal agrario, para eso hay una Suprema Corte, para eso hay una Cámara de Diputados, lo que digan, ¿no? Pero una vez que ya se logra, simplemente se lava las manos y le echan la culpa a dos comunidades, que finalmente, pues las comunidades lo que menos quieren es discutir y pelearse. O sea, yo he platicado con autoridades y me dicen, o sea, cómo voy a querer asesinar o matar al vecino, ¿no? Que son humanos, son personas, son compañeros, utilizamos el mismo camino, ¿no? Entonces, creo que fácil es decir eso, ¿no? Y justo hablando del tema de, y me remoto al tema de los Chimalapas, porque Andrés Manuel López Obrador, para resolver ese conflicto, ¿qué decía él? Vamos a crear mejor una zona de reserva en los Chimalapas, vamos a hacerlo reserva, y así ya ni Chiapas ni Oaxaca lo pelean, ¿no? O sea, sus alternativas sin pisar el territorio, sin saber realmente cuál es la dolencia o cuál es la exigencia de cada comunidad, ¿sí? Entonces, ellos fácilmente desde su escritorio lo dicen, ¿no? Entonces la gente dice, ¿cómo vamos a aceptar que sea una zona de reserva? Algo que nosotros hemos reservado durante muchos tiempos y hemos cuidado durante mucho tiempo, ¿no? Y hacerlo reserva no significa que no va a haber conflictos, no significa que va a haber situaciones, sino el Estado no asume su responsabilidad de atender las situaciones. Entonces yo creo que el dejarlo en manos de un tribunal finalmente solo es simple papeleo, ¿no? O simples situaciones que generan aún más conflicto, como ahorita, ¿no? Porque esta situación del tribunal, en un momento hemos escuchado ahorita qué dice Chiapas. Chiapas pareciera que está, o sea, está como callado, porque sabe que no es un conflicto intercomunitario. O sea, Chiapas no está peleando con Oaxaca esos territorios, ¿no? Entonces, creo que aquí es más allá de eso, ¿no? Sino la responsabilidad de estos tribunales que fácilmente se les hace y el Estado se lava las manos, ¿no? Obviamente los de Chimalapas han dicho, nosotros no vamos a derramar sangre por esos dos territorios tampoco. Por eso están reteniendo a las autoridades, ¿sí? Porque es la responsabilidad de ellos
de no asumir pues acciones realmente que puedan llevar a un buen fin a estas dos comunidades, porque te digo, estas dos comunidades no están peleando ni con los Zoques, ni están peleando con Chiapas. Ellos quieren vivir simplemente en un espacio, ¿no? Pero lo que hace el tribunal es, yo determino que son de Chiapas y ahí ustedes peleense entre ustedes, ¿no? Que ya haya un conflicto intercomunitario, y creo que inteligentemente los de Chimalapas no están cayendo en ese juego, ¿no? Ahorita. Entonces prefirieron retener a este señor, y eso reafirma que las acciones que hace el gobierno o las autoridades pues no son las idóneas, como eso que tú dijiste, ¿no? En San Pedro y San Pablo. O sea, el fallo lo da, pero para accionar, para las determinaciones, el gobierno se lava las manos fácilmente. Entonces es lo mismo que puede ocurrir acá, ¿no? O sea, ya está el fallo, obedezca, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Tengan conflicto con sus vecinos, y creo que Chimalapas no va a llegar hasta ese grado, ¿no? Ya, gracias, Diana Manso. También, Jazz, ¿con qué cerrarías con este tema a propósito también de este caso que coloco de lo de San Pedro y San Pablo, que otra vez el papel de un tribunal pues finalmente les da la razón a ustedes y finalmente tampoco se cumple, y además sigue generando o provocando simultáneamente que haya división en las comunidades? Bueno, en este caso había ahí otro tipo de intereses que tenían que ver también con el crimen organizado. Entonces, eso que quería como reafirmar, ¿no? Cada caso es en realidad, hay demasiados intereses. Aquí creo que habría que preguntarse cuál es el interés de Chiapas aquí, y cuál ha sido el papel de las madereras en esa área. Entonces, creo que ahí hay que ver cuáles son esos intereses, los intereses del Estado, los intereses del capital y la voluntad de los comuneros que han protegido siempre la selva de los Chimalapas. Por otro lado, creo que va a ser importante ver cuáles son los cauces legales que siguen. Entiendo que no es el fallo definitivo, tal vez me equivoco, pero creo que hay todavía mucho que hacer, y seguir recordando, ¿no? Que la idea de la propiedad de la tierra es una idea que en la propiedad privada tiene su última. O sea, la idea de tener la tierra en propiedad es una idea bastante capitalista, y entonces los intereses que se mueven detrás de adjudicarse al estado de Chiapas esta parte del territorio tiene que ver también con los conflictos creados con el establecimiento de límites interestatales, que son límites, o sea, los límites entre por qué Loma Bonita es parte de Oaxaca y no de Veracruz, tiene que ver con un diseño criollo también. Entonces, históricamente también hay una responsabilidad del Estado, porque jamás se tomó en cuenta los límites culturales, geográficos, ni la voluntad de los pueblos que habitan esos territorios para la creación de estos límites interestatales. Yo creo que la pregunta, la investigación que seguramente Diana está haciendo es cuál es el interés de Chiapas, quiénes mueven esos intereses en pues en este conflicto en un lugar tan estratégico y tan importante como es la selva. Ya, pues Diana Manso y Yasnaya Aguilar, muchísimas gracias. Sé que hoy andan también muy carrereadas también con el tiempo. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias por tomarse un tiempecito para que pudiéramos conversar. Gracias, Diana, siempre por este extraordinario trabajo que hacen en Istmo Press. Nos vemos la próxima. Gracias, y ya le resolveremos esas preguntas que nos hace ya, si andamos en eso. Gracias. Bueno, pues es nuestra querida Diana Manso, siempre con esa sonrisa tan agradable que tiene, nuestra querida también Yasnaya Aguilar. A ambas un fuerte y fraterno abrazo. Muchísimas gracias.